Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título del vídeo, os voy a explicar diferentes métodos y formas de aportarle calcio a vuestras aves, y también os daré una serie de recomendaciones y consejos sobre su uso. Si os interesa, quedaros, que empezamos. El calcio es un mineral muy necesario para el organismo de nuestras aves en cualquier época del año, por lo que es necesario que le aportemos a los canarios, periquitos o cualquier ave alimentos ricos en calcio que le permitan suplir y satisfacer estas necesidades y completar una correcta alimentación. Especialmente durante la cría, el calcio es fundamental e imprescindible para una correcta formación de los huevos y para evitar así problemas con los huevos como podrían ser huevos atravesados o principalmente el huevo de tela. Y también es importante para un buen crecimiento y desarrollo de las crías. No obstante, tenemos que saber y tener muy claro que nuestras aves, para poder asimilar correctamente el calcio que le aportemos, necesitan vitamina D, que se le aporta principalmente la luz solar, y fósforo, para que el organismo pueda absorber correctamente y asimilar bien el calcio. Por lo que si queremos que los pájaros se beneficien de los aportes de calcio que hagamos, debemos tener siempre presente y no debemos olvidarnos del fósforo y de la vitamina D. Algunas de las formas de aportarle calcio de forma casera a nuestros pájaros sería utilizando alguno de los siguientes productos. En primer lugar, una forma de aportarle calcio de manera natural y que todos tenemos a nuestro alcance sería utilizando las cáscaras de huevos, siempre y cuando las hayamos tratado bien previamente para eliminar cualquier tipo de bacteria o impureza que pudiera contener y que pudiera provocarles la aparición de algún tipo de enfermedad tipo salmonelosis a nuestros canarios, periquitos u otro tipo de aves. Como digo, la cáscara de huevo la tenéis que tratar bien antes de aportársela a los pájaros. Lo podéis hacer cociendo bien los huevos durante unos minutos y posteriormente pasar las cáscaras por un microondas o un horno, o si no tenéis este tipo de electrodomésticos, directamente calentando las cáscaras de huevos en una sartén, para que las altas temperaturas eliminen y acaben con las posibles bacterias que pudieran tener. Por si alguno tenéis dudas y queréis ver todo el proceso en detalle, por aquí arriba y en los comentarios del vídeo os dejo el enlace a un vídeo en el que os explico cómo se hace y cómo se prepara la cáscara de huevo antes de aportársela a los pájaros. En segundo lugar, otra forma fácil de aportarles calcio a los canarios o periquitos sería mediante el hueso de jibia, que ya sabéis que no es más que el esqueleto de la sepia. El hueso de jibia lo podéis adquirir directamente en cualquier tienda de animales e incluso creo recordar que también los he visto en algún supermercado. O bien, si tenéis la posibilidad, lo podéis ir a buscar a las orillas de playas limpias o pedírselo directamente al pescadero de vuestra localidad, que si tenéis confianza con él os lo dará sin ningún problema porque lo suelen tirar a la basura. En el caso de que optéis por alguna de estas opciones, siempre tenéis que tratarlas bien antes para eliminar posibles impurezas que pudieran tener, introduciendo los huesos de jibia durante unos minutos en un cubo con agua y un pequeño tapón de lejía hasta para lavar alimentos para consumo humano. Las dejáis sumergidas unos minutos y posteriormente las enjuagáis muy bien y dejáis secar para eliminar la humedad. Y una vez secas ya estarían listas para ponérselas a nuestros pájaros. Aprovecho y también os dejo en los comentarios del vídeo por aquí arriba dos vídeos en el que os explico en todo detalle el proceso de preparar los huesos de jibia y las diferentes formas que podemos utilizar para aportárselas a los pájaros. La jibia se la podéis colocar directamente en la jaula durante todo el año, o bien, si lo preferís, podéis rallarla y mezclarla junto al pienso o la pasta de cría que normalmente utilicéis. En tercer lugar, otro método quizás algo más pesado sería preparar bloques de calcio caseros o directamente adquirirlos en cualquier tienda de animales. Estos bloques de calcio son un aporte extra de calcio y minerales y además, al igual que el hueso de jibia, les va a ayudar a mantener el pico en buen estado, evitando el crecimiento excesivo del pico y posibles malformaciones originadas por un crecimiento anómalo. Para no alargar mucho este vídeo, de nuevo os dejo el enlace a otro vídeo en el que explico cómo preparar bloques de calcio casero para pájaros. Por último, otra de las formas más fáciles que tenemos los criadores de aportarle calcio a los pájaros sería aportándoles un buen grit durante todo el año. Para aquellos que aún no sepáis qué es el grit, comentaros que básicamente es la mezcla de pequeñas piedras, carbonato cálcico y conchas marinas que le aportan muchos minerales a nuestros pájaros y que a la vez contribuyen a la mejora de su alimentación, ya que favorece una correcta digestión y asimilación de los nutrientes, puesto que cuando los canarios pelan las semillas y las ingieren, estas pasan a la molleja donde son aplastadas y desechadas
para que el organismo pueda beneficiarse de todos los nutrientes. El gris va a contribuir a que se machaquen bien todos los alimentos y a que el pájaro pueda hacer una mejor digestión, por lo que es muy necesario y fundamental durante todo el año. Por otro lado, también tenemos a nuestra disposición un gran número de alimentos ricos en vitaminas, minerales y especialmente en calcio que van a satisfacer las necesidades de calcio de nuestros pájaros. Algunas de las verduras que presentan mayores índices de calcio son el brócoli, la coliflor o la zanahoria, y de frutas pues por ejemplo la naranja, la mandarina o las frambuesas. Las frutas y verduras se las tenéis que aportar al menos 2 o 3 veces por semana e intentando siempre ir alternándolas. De esta forma vamos a conseguir que nuestros pájaros se beneficien de todas las vitaminas y minerales que contienen y a la vez contribuimos a completar su alimentación de manera natural. También las almendras o las semillas de sésamo son alimentos que contienen unos altos niveles de calcio, por lo que si queremos podemos aportarles pequeñas cantidades de manera ocasional junto con la mixtura que normalmente utilicemos en nuestro aviario. Y por último, las pastas de cría que normalmente adquirimos en el mercado, aparte de contener gran cantidad de vitaminas y proteínas, también suelen estar enriquecidas con calcio, por lo que suelen ser también un buen aporte extra de calcio. Y en el caso de que lo deseéis, pues siempre podéis añadir jibia rallada o espirulina, que ya sabéis que es uno de los mejores productos para añadir junto a la pasta de cría, porque es una excelente fuente de minerales como el potasio, el calcio, el zinc o el fósforo, y contiene muchísimas vitaminas, especialmente vitaminas del grupo B y vitamina E. Por aquí arriba os dejo un vídeo muy interesante en el que hablábamos de todas las propiedades que le aportan nuestros canarios, periquitos y demás aves exóticas y las diferentes formas de dárselas. Por último, antes de finalizar el vídeo, comentaros que el calcio lo debéis usar siempre con moderación y en su justa medida, para evitar problemas a medio y largo plazo en nuestros canarios, jilgueros, periquitos o aves exóticas, ya que al igual que es perjudicial un déficit de calcio, un consumo excesivo de calcio podría provocarles problemas en el organismo de nuestros pájaros, como crecimientos anormales de los huesos o problemas renales. También es importante solear a nuestros pájaros, o al menos que el aviario reciba luz solar, para favorecer la síntesis de la vitamina D, y que de esta manera el organismo del pájaro pueda asimilar correctamente el calcio que le aportemos. Además, antes de la cría es recomendable realizar un aporte extra de calcio y fósforo, sobre todo a las hembras, para evitar problemas durante la puesta de los huevos y asegurarnos de que la cáscara de los huevos esté correctamente formada, evitando los típicos problemas de huevos de tela o huevos blandos. Y a su vez, durante la cría también es necesario que continuemos realizando aportes de calcio para las siguientes puestas y para que los pichones puedan ir creciendo y desarrollándose correctamente. Y nuevamente, y muy importante, volveros a comentar que para que el ave asimile correctamente el calcio que le aportemos, es necesario que también tengan fósforo y vitamina D. Por último, comentaros también que en el mercado podéis encontrar productos específicos o suplementos ricos en calcio que sustituyen a la jibia, a la cáscara del huevo o a los bloques de calcio, como por ejemplo el Vipal Calcium, que es un producto rico en carbonato cálcico y que será un aporte de calcio suficiente en la época de cría. Y si no tenéis tiempo y no podéis preparar la cáscara del huevo o no tenéis la posibilidad de adquirir huesos de jibia o bloques de calcio, es una buena alternativa siempre y cuando por supuesto lo utilicemos con moderación y en las dosis que indica el fabricante. Espero que el vídeo os haya gustado y os pueda servir. Si es así, ya sabéis, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudarnos entre todos. Si aún no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis gratis aquí debajo y a que activéis la campana de notificaciones para recibir un nuevo vídeo todas las semanas. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.